Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Abramos nuestras Biblias en Nehemías, una vez más, este libro que estamos estudiando juntos. Nehemías capítulo 5 nos toca hoy. Lo vamos a leer en algunos bloques. La semana pasada meditábamos en el capítulo anterior, Nehemías capítulo 4, donde veíamos una serie de enemigos externos que complicaban y hacían más tediosa, más difícil la obra, más lenta. Había una lucha externa, había una serie de enemigos que se acercaban no para ayudar, sino para entorpecer la obra de reconstrucción. Por si alguno se lo perdió, porque veo que hay algunos que vinieron por ahí de vacaciones, estamos estudiando Nehemías. Nehemías cuenta la historia del pueblo de Israel volviendo de la cautividad a reconstruir los muros y la ciudad. Los muros y la ciudad. Entonces ellos estaban trabajando ahí y en el capítulo anterior, si no lo leíste todavía, léelo después mañana en casa, vas a ver que van a venir una serie de enemigos que van a tratar de entorpecer la obra. ¿Y sabes qué, hermano? Los enemigos externos entorpecen la obra. Claramente no fue fácil seguir de la misma forma. Dice la palabra de Dios, lo que meditábamos, que con una mano tenían que estar trabajando y con la otra tenían como la espada, ¿no? Cargaban una espada que debería pesar unos cuantos kilos y la llevaban con ellos todo el tiempo y llevaban junto con la espada, trabajaban en la obra y el muro siguió avanzando gracias a eso, pero no quiere decir que eso haya sido lo ideal, lo más fácil. La lucha externa también tiene sus beneficios. Cuando nosotros tenemos luchas externas en la casa de Dios y en nuestra propia vida, nos lleva muchas veces a orar, que es lo correcto, ¿no? Debería ser nuestra primera reacción, ir a orar. A veces no es así. A veces reaccionamos de otra forma antes de ir a orar, pero sería bueno que nuestra primera reacción, que mi primera reacción sea ir a orar. La lucha externa trae sus beneficios. Tiene cosas asociadas que no elegiríamos, pero que muchas veces nos llevan a estar de rodillas cuando hace un tiempo que no estábamos de rodillas, ¿no? Porque estas cosas vienen así a nuestra vida, Dios las permite. Y también la lucha externa permite que vos y yo, hermanos, nos unamos muchas veces. Cuando viene el enemigo de afuera, cuando vienen las situaciones, ya no estamos mirando las pavadas entre nosotros, sino que nos unimos contra un frente común. Pero el capítulo 5 nos va a presentar otro tipo de lucha, que es la lucha interna. La lucha externa tiene enemigos que yo puedo identificar, ¿no? Nacho nos decía, había alguno que lo decía con otros términos, pero yo lo pensaba así, algunos eran bien lejanos, ¿no? Y uno los miraba de lejos y se daba cuenta que ese es enemigo, como está vestido. Y había otros que eran medio primo hermano, era más difícil de identificarlo, pero seguía siendo enemigo. Ahora, la lucha interna, que muchas veces se da entre nosotros, es más difícil de identificar, porque somos hermanos. Sin embargo, nosotros podemos de alguna forma ser nuestros propios enemigos. Nosotros mismos podemos ser aquellos que retrasen la obra de Dios, que la retarden, que la estorben. Nosotros mismos podemos ser motivo de tropiezo entre nosotros y nosotros mismos podemos ser motivo de que la obra de Dios se pare entre nosotros. Entonces lo que vamos a ver hoy tiene que ver con nuestro enemigo íntimo, ¿no? Con nuestro hermano, con nosotros mismos, para poder prestar atención y poder ver cuáles son aquellas cosas que nosotros podemos hacer o dejar de hacer que pueden afectar nuestras relaciones y que pueden afectar la bendición de Dios a la casa de Dios, a nuestro pueblo. Así que tenemos que tener mucho cuidado con esto. Y vamos a leerlo. Por ejemplo, yo pensaba, el ejemplo de hoy tiene que ver con la usura, pero hay otros ejemplos, hay otras cosas que a veces pasan en la casa de Dios, ¿no? El efecto que produce la murmuración entre nosotros, el efecto que produce la falta de respeto entre nosotros, el efecto que produce los desencuentros entre nosotros, tantas cosas que pueden hacer que vos y yo tengamos un problema, tengamos un conflicto y que ese conflicto afecte a la casa de Dios. Vamos al capítulo 5, lo vamos a leer y lo vamos a leer como en bloques de alguna forma, ¿no? Quiero decir algo más, el tema que habla el capítulo 5 es puntualmente de la usura. El tema es la usura. ¿Qué es la usura? Para quien no conoce el término, la usura es cuando yo te presto plata, pero te pido a cambio unos intereses que son excesivos. Al punto tal de que, bueno, termino esclavizándote de alguna forma. Hay préstamos que son así.
Hay préstamos que son así. Te presto plata, te sigo prestando, las naciones hacen así entre ellas, te sigo prestando, pero al punto tal de que terminás siendo mi esclavo, no me lo podés devolver. Incluso te presto cuando sé que no me podés devolver. Y ahí se produce este fenómeno de lo que es la usura. Por supuesto, usura es prestar mal, la otra cara de la moneda es que cuando me prestan puedo devolver mal, ¿no? Esa es la otra cara de la moneda que, si bien no está en este capítulo, no podemos dejar de analizarla en esta noche. Hay una relación absolutamente directa, en la palabra de Dios entre la justicia social, le podríamos poner como título, hacer lo correcto con mi hermano, y la bendición de Dios y el temor de Dios. Cuando el pueblo de Israel es llevado cautivo, las cosas que Dios les reclama tienen que ver con la idolatría y tienen que ver cómo se trataban entre ellos. Ambas cosas. Tiene que ver cómo trataban a la viuda, cómo trataban al huérfano, cómo trataban al extranjero, cómo trataban al jornalero, aquel que tenía empleados, cómo trataba a sus empleados. Siempre que el pueblo de Israel fue castigado de parte de Dios, vas a ver que vas a encontrar estos componentes. Busca cualquiera de las referencias bíblicas, vas a encontrar que está la idolatría y está también la injusticia entre los hermanos. Entre los hermanos. Hay una relación directa entre estas cosas. Hay una relación directa entre el amor al dinero y la avaricia y la idolatría. Hay una relación ahí. Y por supuesto esas cosas no pueden traer bendición en la casa de Dios, sino que traen las cosas que vamos a leer en esta noche. No es la bendición de Dios. Cuando el dinero ocupa el lugar de Dios, ¿no? Vamos a ver en este capítulo, primero vamos a leer la situación que estaban pasando, y después vamos a leer la reacción del liderazgo y del pueblo, y finalmente algunas notas sobre el liderazgo. Vamos al capítulo 5. La situación se va a describir ahí en los primeros versículos. Entonces hubo un gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos, entre ellos, en la casa de Dios podríamos decir. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos, por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y para vivir. Y acordate de esto, después lo vamos a retomar. Para comer y para vivir pidieron grano. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras y nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre, Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey, los impuestos que imponía el rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos. Nosotros no somos extranjeros, eso es lo que está diciendo. Nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, terminaron en esclavitud. Y algunas de nuestras hijas ya lo están, ya empezaron a ser esclavas y no tenemos posibilidad de rescatarlas porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Miren, hermanos, esta es la situación que estaba pasando el pueblo de Israel. Ellos venían de la esclavitud. Los que volvían a repoblar las ciudades y a estar en el pueblo de Israel, los que volvían, no volvían, la mayoría de ellos no volvían ricos. Y volvían a una tierra que estaba dura, no una tierra que estaba trabajada. No, volvían a un lugar donde los muros estaban derribados y no volvían a un lugar fácil. Fácil hubiera sido quedarse quizás en el lugar donde estaban, pero difícil era volver y repoblar un lugar. Imagínense un lugar que fue arrasado por un ejército, que fueron derribados los muros, que quedaron solamente los viejitos, los inválidos, aquellos que no servían, según el pueblo enemigo, y se llevaron todos los jóvenes, todo el talento, toda la fortaleza, y vos venís muchísimos años después, ¿qué vas a encontrar ahí? Vas a encontrar una situación difícil. Ellos fueron a una situación difícil. Ahora, hermanos, había dos grupos entre los que volvieron. Había aquellos que quizás no eran ricos y habían sentido volver a su lugar, y había aquellos, incluso Nehemías, que tenían una posición acomodada. Nehemías mismo tenía una posición acomodada. Era copero del rey, él mismo tiene posibilidades. Él decidió dejar un lugar de privilegio para ir. Otros quizás cambiaron una cosa por otra. Además de esto, dice que había familias pobres y que había familias que eran más numerosas que otras.
Arriba de esta situación de una familia numerosa y pobre estaba el impuesto del rey. La situación del pueblo no había cambiado de modo, como dijo Tweety en su momento, había cambiado de modalidad. Antes los llevaban y ahora los dejaban volver, pero había un impuesto sobre eso, ¿no? Había un impuesto sobre eso, no era que iban gratis, que volvían gratis a su lugar. Ahora, no es que no había suficiente, es que había desigualdad. Algunos tenían mucho, y capaz que tenían una familia chiquita y tenían mucho, y otros eran muchos y tenían poco. Esa era la situación. En esa situación, un hermano contra el otro hacía un préstamo, y en ese préstamo se imponían intereses, y esos intereses eran altos. Esos intereses eran tan altos que terminaban esclavizando a la familia de esa persona que tomaba el préstamo, y esos intereses eran tan altos que terminaban perdiendo sus propias tierras y terminaban poniendo a sus hijos y a sus hijas. Dice que algunas de sus hijas ya estaban como siervas, ya estaban como esclavas. Ahora, hermanos, está bastante claro que por qué era el clamor, ¿no? El clamor era porque ya no tenían más nada que dar, ya no tenían más nada que dar. No tenían forma de recuperar a sus hijos, no tenían forma de recuperar a sus tierras. Estaban siendo esclavos y no había forma de resolverlo. Y no era ahora un ejército extranjero que venía a atacarlos, no era un enemigo que venía a hacerlo, sino que era su misma carne y sangre, su misma carne y sangre. Está también claro, aunque no está dicho, sí está dicho en realidad y en un par de frases que yo le remarqué, que su deuda, su necesidad de préstamo, no era para irse a Disney, ¿no? Podríamos decir hoy. No está juzgando el texto el pedido del préstamo. No lo está juzgando. Claramente estos hermanos tenían necesidad, eran pobres y entonces tuvieron hambre. Y resalta varias veces lo mismo, ¿no? Para comer y para vivir, a causa del hambre y para el tributo del rey que no era opcional, ¿no? Si no pagabas, no servías. Hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado con estas situaciones en medio nuestro. Como decía, nosotros podemos ser nuestro propio enemigo en la casa de Dios. Situaciones que yo pueda tener con vos, que vos puedas tener conmigo, pueden ser situaciones más complicadas aún que los enemigos externos. Nosotros no esperamos nada de lo que el gobierno diga que son las leyes, nada bueno esperamos de eso. No esperamos nada del vecino de al lado y sus denuncias, no esperamos nada del que tiraba piedra en el centro deportivo cuando los chicos jugaban, no esperamos nada, pero entre nosotros no debería ser así, no debería ser así. Acá hay un problema y el problema de fondo es el amor al dinero y la avaricia. El amor al dinero y la avaricia tenían un lugar por encima de Dios y por encima del pueblo de Dios y por encima de los proyectos de Dios. Esto era lo que estaba pasando. Parte del pueblo que tenía en su bolsillo lo necesario para satisfacer las necesidades básicas, estamos hablando, de sus propios hermanos, con quienes estaban trabajando hombro a hombro para batallar, con un mismo propósito en teoría, estaban decidiendo que el dinero era más importante que el prójimo, que el dinero era más importante que Dios y que el dinero era más importante que el proyecto de Dios. Y les pido que leamos dos textos que son conocidos, pero es bueno ir a la Biblia, 1 Timoteo 6:10 y Colosenses 3:5, que hablan sobre estas cosas, porque es necesario, hermano, que pensemos en esto y lo tengamos en cuenta. 1 Timoteo 6:10 dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Colosenses 3:5 traza una lista terrible, dice: hagan morir lo terrenal en ustedes, y miren lo que nombra: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, y en esa lista incluye avaricia, y le pone el título y dice: la avaricia, que es idolatría. Hermano, nosotros tenemos que tener cuidado de estas cosas. Vos decís: Andrés, ¿estas cosas pasan en medio del pueblo de Dios? Sí, lamentablemente estas cosas pasan en el pueblo de Dios. Hay quienes prestan y hay quienes prestan a intereses usureros. Hay quienes invitan a otros a participar de negocios y en esos negocios los hacen tropezar. Hay situaciones que se dan que tienen que ver con el dinero en medio nuestro que son peores que el enemigo externo. Es el enemigo en casa.
Tenemos que tener mucho cuidado con eso, hermano. Entre paréntesis, es bueno aclarar y decir una cosa que siempre solemos aclarar. La iglesia no presta dinero. Y es bueno que lo aclaremos. La iglesia en sí no presta dinero. Nosotros en el Consejo Pastoral no prestamos dinero. La iglesia en sí, las ofrendas de la iglesia no se usan para prestar dinero. Muchas veces, fulanito necesita plata, ¿puede prestarle plata? La iglesia no presta dinero. La iglesia evalúa necesidades que tienen que ser necesidades importantes, como estas que estábamos nombrando ahí, y hace ofrenda donde es necesario. Y esto es importante. Y también es importante remarcar que sería bueno, hermanos, que traigamos nuestras ofrendas al alfolí, nuestros diezmos al alfolí, a la casa de Dios, y que no hagamos nosotros emprendimientos personales en cuanto a la ofrenda, es decir, no la pongo en la bolsa, se la doy a menganito porque la necesita. La casa de Dios se administra desde la cabeza de la iglesia y desde esa forma, y el cuerpo funciona de la misma forma. Incluso cuando vos tenés un acto reflejo, viene una pelota y haces así, hubo una orden del cerebro que dijo que esa mano se levantara y retuviera esa pelota. El resto son movimientos involuntarios. Cuando tenemos movimientos involuntarios tenemos que ir al médico, tenemos un problema. La casa de Dios no funciona así, no presta plata, sí asiste en necesidades importantes en la familia de los hermanos. Ahora, ¿por qué es importante, hermano, venir? Y hago este paréntesis porque además soy el tesorero y es importante informarlo, ¿no? ¿Por qué es importante traer no solamente los diezmos a la casa de Dios, sino también las necesidades a la casa de Dios? Nosotros tenemos que estar informados de cualquier lugar donde haya necesidades básicas que no se estén cubriendo. Tenemos que estar informados. Tiene que traerlo y tenemos que poder evaluarlo. Para poder evaluar si realmente es una necesidad básica y cuál es el origen de esa necesidad. Porque en esta historia que estamos leyendo está claro que estos que estaban ahí no estaban comprándose el segundo auto, hipotecando la casa, no se estaban yendo a un viaje al exterior, no estaban haciendo ningún gasto desmedido. Estaban trabajando en el proyecto de Dios que era la reconstrucción del pueblo de Israel. Y en esa circunstancia tenían hambre y tenían que pagar impuestos obligatoriamente. Ahora, hermanos, muchas veces en medio nuestro lo que pasa es que yo le pido a Laura y después le pido a Claudia y después le pido a Andrés. Entonces Laura no sabe que Claudia me dio y Claudia no sabe que Andrés me dio y lo hago para satisfacer mis propios deseos personales que no tienen nada que ver con las necesidades básicas de la persona. Ahora, cuando Laura me dice, vos tenés una necesidad, yo no te voy a prestar, yo voy a comunicar tu necesidad al Consejo Pastoral. Más de una vez esa persona ha dicho, no digas nada, no le digas nada, no hace falta que digas nada. ¿Por qué? Porque no es una necesidad básica que hay que cubrir o porque se ha generado reiteradas veces por distintos motivos. Ahora, quiero aclarar algo, hermanos, esto es para la buena administración de nuestras ofrendas. La iglesia no presta, la iglesia suple necesidades y lo hace desde la cabeza de la iglesia y todos deberíamos colaborar en esto. Ahora, hermanos, hay una serie de principios en la Biblia que aplican a este texto hasta el momento. Y yo voy a nombrar algunos textos que tienen que ver, o principios que podemos extraer de la palabra de Dios y del Nuevo Testamento para tenerlo en cuenta. El primero que se me viene a la cabeza es, miren, Romanos dice, no tenemos que deberle nada a nadie, sino amarnos los unos a los otros. Así que en lo posible, hermano, no le pida nada a nadie, en lo posible. Ahora, si vas a pasar hambre, si tus hijos van a pasar hambre, por supuesto que tenés que venir y contar tu necesidad para que sea cubierta. Si te están por hipotecar la casa porque no podés pagar los impuestos, tenés que venir y decirlo. Tenés que traer tus necesidades y decir, me está pasando esto, orá por mí, me está pasando esto, tengo necesidad. Eso está bien, eso está bien. Ahora, en la regla general, bueno, tratemos de no deber nada a nadie más que amarnos, Romanos 13. Tenemos que estar contentos con lo que tenemos, hermanos. Esto es fundamental. Vivimos en una sociedad que no se cansa de comprar, que no se cansa de gastar, que nunca está satisfecha y nosotros nos contagiamos de eso, yo primero. Y si tenés la Play 2, querés la Play 3, y si querés la Play 3, querés la 4 y después está la 5 y no sé cuál va a venir y cada una que viene sale más cara. Y el deseo es tener lo que viene y es una carrera que no termina nunca, Este es otro principio que nos aleja de esta situación, de la situación de tener que pedir prestado, de la situación de la escasez.
y nos lleva por el camino de la abundancia. Poder estar contento con lo que tenemos ahora. Poder estar saciados, ¿no? Para comer, para vivir, tener sustento, tener abrigo, tener estas cosas. Les recuerdo que estos hermanos estaban así a causa del hambre, pidieron prestado a causa del hambre. Pidieron prestado a causa de no poder comer para vivir y a causa de los impuestos. El otro principio que la Biblia nos enseña es ser mayordomos. Hermanos, no hay en medio de nuestro hermano con mala suerte. A veces parece que fulanito tiene buena suerte y menganito tiene mala suerte, ¿no? Qué mala suerte que tiene fulanito. No le dura ningún trabajo. Qué mala suerte que tiene menganito. Nunca puede ahorrar un peso. No, hermanos, hay una buena y una mala mayordomía. Quizás haya hermanos que han nacido en un buen hogar cristiano y les hayan enseñado una buena mayordomía, y por supuesto eso tiene que enseñar al que recién llegó y que quizás viene de una vida de desperdicio, de tirar la plata por la ventana en lo primero que se le ocurría, y tiene que aprender a gastar, porque a gastar es más difícil aprender a gastar que aprender a ganar a veces. Tiene que aprender a gastar, pero hermanos, la Biblia nos enseña de ser mayordomos de lo que Dios nos dio. Así como nos enseña de que hay un principio de darle primero a Dios para que Él nos dé a nosotros le damos a Dios y Dios derrama sus bendiciones. También hay un principio de que con lo que nosotros nos quedamos también es de Dios y que tenemos que ser buenos administradores. Todas estas cosas que yo estoy diciendo, cuando vos las juntás, lo que van a producir es que vos no vas a tener necesidad. No vas a tener necesidad de pedir prestado. Si vos estás satisfecho con lo que tenés, si vos sos responsable en tu trabajo, si vos sos fiel en tu ofrenda, si vos tratás de no deberle nada a nadie, Dios no es deudor de nadie. Y no vamos a caer en la situación de tener que estar pidiendo prestado. La mayoría de las veces, hermanos, se pide prestado para cosas que no son fundamentales. Y por supuesto el principio de trabajar. Efesios 4:28 dice, el que robaba no robe más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga incluso que compartir con el que padece necesidad. Puede haber uno que padezca necesidad. La Biblia no condena, por supuesto lo condena, lo está recomendando. Hay uno que tiene necesidad, hay uno que recién llegó, hay un extranjero que vive en la calle, hay uno que recién llegó a la casa de Dios y viene con deudas hasta acá, y viene con un desorden en su vida. Va a haber alguno que tenga necesidad, y no está mal dar, y no está mal si es necesario prestar. Lo que está mal, hermanos, es encontrarnos en esa situación por ser impíos. Y lo otro que está mal es prestar usureramente, que es el contenido del texto de hoy. Ahora, hermanos, si nosotros llegamos a ver una necesidad, traigámosla a la casa de Dios. Y si en algún punto, por algún motivo, decidimos prestar, bueno, evaluemos estas cosas. Si lo que estamos haciendo, lo que estamos dando, tiene que ver con primera necesidad o no. ¿Tiene que ver con una necesidad, sí o no? O ese, yo digo el viaje a Disney, no sé, cualquier cosa, ¿no? El segundo auto, el viaje a Disney, lo que vos quieras, el porcelanato más caro, lo que se te ocurra. ¿Cuál es la necesidad? Bueno, evaluar la necesidad. Pedir consejo también, porque esto aplica muchas veces tanto a prestar plata como a hacer negocios juntos, ¿no? Los negocios juntos son parecidos, tienen los mismos conflictos. Hacemos un negocio juntos y después tenemos problemas en la casa de Dios por el negocio que fulanito y menganito hizo sin pedir consejo. A veces se le ha aconsejado, no lo hagas, y lo hizo igual, y trajo problemas en la casa de Dios. Nosotros tenemos que pedir consejo, tenemos que orar, y por supuesto, si todas estas cosas se alinean, están todos los patitos alineados y yo digo, le voy a prestar, bueno, hermano, no podemos grabar más de lo que corresponda, no podemos ser usureros. Y por supuesto, la otra cara de la moneda, ¿cuál es? ¿Te prestaron? Devolvé. ¿No? Me devolvió. Hace mucho tiempo, cuando existían no sé si siguen existiendo en algunas provincias, pero existían las pseudomonedas esas, los patacones y qué sé yo. Yo me acuerdo que era joven y un hermano me pidió y yo le presté. Y el hermano no me lo devolvía, estaba negociando con los patacones, compraba, vendía patacones. Y yo decía, la verdad que yo tampoco en ese momento la necesitaba, la tenía como un ahorro, pero me generó un conflicto con el hermano. Era joven en la fe, no sabía manejarlo, eso me generó un conflicto. El hermano estaba negociando con mi plata, en vez de devolvérmela, cuando ya la tenía para devolverla. Estas cosas, hermanos, son nuestro peor enemigo. ¿Entendés eso? Son nuestro peor enemigo. Nosotros mismos somos nuestro peor enemigo. Podemos romper la casa de Dios por estas cosas. ¿Cuál es la reacción del liderazgo y cuál es la reacción del pueblo? Versículo 6.
Y me enojé en gran manera, dice Nehemías, cuando oí su clamor y estas palabras. Y entonces lo medité y reprendí. Y yo tengo en negrita en mi texto, me enojé en gran manera, lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales. Y le dije, ¿exigís interés cada uno a sus hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea y les dije, nosotros según nuestra posibilidad rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones, y vosotros vendéis aún vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron qué responder. Y dije, no es bueno lo que hacéis. No andaréis, fíjense la relación que decíamos antes, no andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. ¿Qué está diciendo? Prestar y ser usurero significa no tener temor de Dios, y eso significa que vamos a terminar siendo humillados delante de los enemigos. También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Se ve que Nehemías también prestó. Quitémosle ahora este gravamen. Nehemías prestó, no fue usurero, no exigió, no le quitó el campo a nadie, parece ser, y tampoco puso a ninguna hija como esclava, por eso tiene la autoridad para decirlo. Os ruego que os devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Y le dijeron, lo devolveremos, y nada les demandaremos, haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Se ve que la palabra no alcanzaba. Además, sacudí mi vestido y dije, así sacuda a Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén, y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a eso. Miren, hermanos, las primeras palabras del versículo 6 dice que Nehemías se enojó en gran manera, y les recuerdo la espada, ¿no? Yo cuando dice Nehemías se enojó en gran manera, lo primero que pensé, digo, debería tener todavía la espada encima. Qué bravo, ¿no? Pero Nehemías se enojó en gran manera por esto. La palabra dice, airaos, Efesios 4:26, airaos pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Según la palabra de Dios, es factible enojarnos sin pecar. A mí no me sale, no sé a vos. Pero según la palabra de Dios, es factible enojarse, airarse sin pecar. Es factible airarse sin darle lugar al diablo. Para mí por lo menos es difícil. Enojarse para Nehemías es síntoma de que a Nehemías le importa. Nehemías tiene un corazón especial. En el capítulo 1, cuando nosotros leímos lo que Nehemías estaba haciendo, estaba copero del rey, estaba en el primer mundo, en un lugar de privilegio, y cuando él pregunta por sus hermanos y le cuenta, Nehemías llora, Nehemías se pone triste, a Nehemías le importa la casa de Dios. A Nehemías no le resbala lo que pasaba allá en Jerusalén, no le resbala lo que pasaba con esos judíos que habían quedado ahí empobrecidos, sin muros, presas de cualquier ataque. No le resbalaba, a Nehemías le importaba mucho, y acá le vuelve a importar. Tanto el llanto de Nehemías como el enojo de Nehemías nos muestran el corazón de Nehemías, de una persona que ama la casa de Dios, que le importa lo que a Dios le importa, y no le da lo mismo, no tiene agua en las venas, tiene sangre y la tiene bien caliente la sangre que tiene en las venas, porque le importa lo que a Dios le importa. Este enojo de Nehemías está bien, de Nehemías está bien. Me hace acordar el enojo del Señor, ¿no? Del celo santo, dice la palabra de Dios en San Juan, que hizo un azote de cuerdas y entró a la casa, al templo, y entró a darle con las cuerdas a todo el mundo. Y vos decís, se volvió loco, con respeto lo digo, ¿no? No se volvió loco. Es un celo santo. La palabra no usa la palabra ira ahí, sino celo. Es el celo santo del Señor que lo consume, que no lo puede evitar, que entra a la casa de Dios y tira la mesa de los cambistas y le tira las monedas y lo saca corriendo con el látigo. Bueno, Nehemías tiene esa reacción, pero qué bueno que es que no lo hizo por una ofensa personal, como a veces nos pasa a nosotros. Nosotros nos hierve la sangre cuando me lo hacen a mí, cuando lo dicen de mi señora, cuando lo dicen de mis hijos, del nene, de la nena. Y ahí
me hierve la sangre. Pasa los 100 grados y empieza a hervir y sale vapor por las orejas. Ahora, muchas veces cuando es en la casa de Dios, y bueno, Dios sabe, ¿no? Dios sabe. Me hago el sota, me corro de costado, lo dejo pasar, hago la vista gorda. Sin embargo, cuando me tocan a mí, no. Ahora, Nehemías no es así. Nehemías no está defendiendo sus propios intereses, está defendiendo los intereses de Dios. Y los intereses de Dios son la casa de Dios. Y lo está haciendo poniendo los puntos sobre las íes como corresponde. Así que, ¿se puede airarse, hermano? ¿Se puede enojarse? Sí, se puede. ¿Se puede hacer eso sin pecar? Sí, porque la palabra nos invita a hacerlo. Airate, pero no peques. No se ponga el sol sobre tu enojo y no le des lugar al diablo. ¿Es posible? Es posible. Nehemías nos da dos claves. La primera clave es que su ira tiene que ver con las cosas de Dios y no con la ofensa personal. Tenemos que tener la capacidad de pasar por alto la ofensa personal y tenemos que tener la capacidad de estar muy preocupados cuando las cosas son para la casa de Dios y de la casa de Dios. Ahora, la segunda clave de Nehemías, para que esto no se convierta en pecado, es que enojarse porque algo está mal en la casa de Dios no nos da un pase libre para hacer lo que nosotros queremos, para gritar lo que nosotros queremos, para zamarrear a quien nosotros queremos, para decir las palabras hirientes que queremos decir. No es un pase gratis para la violencia, de ninguna manera. La primera palabra es que él se airó. ¿Cuál es el segundo verbo que está en el texto? A ver si alguien lo encuentra. Meditó. Meditó. Algunos de nosotros tenemos puenteado el meditó antes de accionar, ¿no? Nos airamos y accionamos. Y el meditó me lo llevé a marzo. Lo tenemos puenteado y lo pasamos de largo. No, hermanos. Para que esta ira sea una ira santa, una ira bien enfocada, tiene que ser por los motivos correctos y no puede saltar directo a la acción. No podemos, hermanos, hacer lo que nosotros se nos ocurra porque hay una situación incorrecta en la casa de Dios. Y entonces, como yo veo una situación incorrecta en la casa de Dios, te agarro y te canto las 40 como yo se me ocurre. Y te destruyo. No estamos habilitados para hacer eso. Ninguno de nosotros. Te recuerdo, somos nuestro peor enemigo. Estas cosas son las que rompen la unidad. Estas cosas son las que rompen nuestra iglesia. Estas cosas son las que generan estorbo a la obra de Dios. Nehemías meditó. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene, dice Proverbios. Es una joya. La palabra dicha como conviene es una joya. Hermano, ¿ves algo que está mal en la casa de Dios? Contá hasta 10. Andate a tu casa, orá, meditá, pensalo bien, buscá las palabras, vení y decilo con amor. Los arranques de ira no nos llevan a ningún lado. Pero además, Nehemías, como buen líder, no se cayó la boca, sino que reprendió. Porque más de una vez en medio nuestro nos airamos, meditamos demasiado y cuando meditamos, ¿saben lo que terminamos meditando? Y no me conviene meterme en esto. No, mejor me callo. Porque ya sé cómo es Fernando. Y si voy y le digo, se pudre todo. Entonces, y sigo meditando y se me va pasando la ira y bueno, ya está. Dios va a acomodar las cosas como Él quiere. No, hermano, lo correcto es venir y accionar, especialmente al liderazgo. Especialmente al liderazgo. Pasa lo mismo en nuestra casa. Cuando vemos algo incorrecto, no podemos reaccionar automáticamente. Tenemos que meditar, pero tenemos que accionar. Tenemos que ir y reprender o tenemos que ir y poner en la mente, tenemos que ir y charlar las cosas. Porque no se solucionan solas las cosas. Y esto es lo que hizo él. Callar es más barato. Callar es más barato. Pero Nehemías era uno que ponía el corazón y ponía también todo el cuerpo. Y fue y reprendió. Y reprendió. Y lo que les dice es importante para nosotros. El temor de Dios nos aparta del mal. Dice, ¿no van a andar en el temor de nuestro Dios? ¿Qué estamos haciendo acá? Hicimos todo este camino de vuelta de la esclavitud para estar acá y volver a hacer lo mismo que hicieron nuestros padres. ¿No vamos a andar en el temor de Dios? ¿Qué quieren? ¿Que seamos esclavos de vuelta de otra nación? ¿De otra nación vamos a ser esclavos? ¿Para qué salimos del mundo traduciéndolo a nosotros? ¿Para venir acá y hacer lo mismo? Versículo 8. Nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. ¿Y ustedes los vendéis a vuestros hermanos
y serán vendidos a nosotros. Parece ser que Nehemías con algunos otros hicieron una vaquita y se compraron algunos esclavos judíos. Se los compraron, los rescataron. Dice, nosotros rescatamos unos cuantos. ¿Y ustedes se ponen presos uno al otro? Esto a veces pasa en la casa de Dios. ¿Saben cómo, hermano? Yo le predico, estoy 3 años predicándole, tratándole de dar buen testimonio, trabajando, orando, llevándolo, trayéndolo, lo traigo, lo pongo ahí, y vos venís y me lo mexicaneás, y vos venís y lo hacés tropezar, y vos le das un crédito usurero. Y yo no, por supuesto no puedo dar ejemplo con nombre, pero conozco casos así, hermano. Conozco casos donde hemos trabajado en la persona un montón de tiempo, los hemos traído, familias completas han conocido al Señor, y se tropieza con fulanito y se tropieza con menganito porque le contesta mal, porque le habla mal, porque le saca las cosas, porque qué sé yo y qué sé cuánto. En otro caso que conozco en forma directa, viene el hermano, se convierte la familia, y otro hermano le ofrece un crédito. Como esta, le ofrece un crédito en dólares. ¿Saben qué? Ese hermano para pagar el crédito en dólares tuvo que trabajar el doble. Para trabajar el doble no se congrega. Y Nehemías le está diciendo, ¿cómo puede ser que yo puse de mi bolsillo tiempo, esfuerzo, dinero para rescatar a mis hermanos y vos lo terminás haciendo tropezar? Bueno, esto, hermanos, no puede pasar así en medio nuestro. Nehemías se involucra, se mete, entiende lo que está en juego. Entiende que Sanbalat, Tobías y todos esos pueden hacer daño hasta cierto punto, pero que estas cosas adentro nuestro pueden ser una bomba de tiempo. Lo entiende. Entiende que se tiene que meter. Una de las cosas que a veces, palabras más, palabras menos, le decimos a la gente que nos visita, hermano, es, miren que en esta iglesia nos metemos en la vida de las personas. Nos metemos en la vida de las personas. Porque tiene que ver con la casa de Dios, tiene que ver con la paz de la casa de Dios, tiene que ver con la bendición de la casa de Dios. Y eso lo hacemos entre todos. Bueno, gracias a Dios el pueblo se compromete a obedecer y obedece en este caso, ¿no? A veces podemos hacer las cosas bien, gracias por su misericordia. Y Nehemías hace algo que me llama la atención. Dice el versículo, además sacudí, creo que es el versículo, alguien que me dicte el versículo 13. Dice, además sacudí mi vestido, algo bien gestual hizo. Y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Mira, hermano, menciona 2 cosas, sacuda a Dios de su casa y sacuda a Dios de su trabajo. La membresía y la comunión en nuestra iglesia es con requisitos. Y el ministerio también. La membresía y la comunión en nuestra casa es con requisitos y el ministerio también. El servicio es con requisitos. No podemos tener algún líder de un ministerio que si le junta todos los cheques voladores puede hacer una alfombra mágica como la de Aladino, ¿no? No podemos tener eso. No importa que sea tu vida, no importa que sea tu negocio. No, esto es mi negocio, no tiene nada que ver con la casa de Dios. No, hermano. Vos lo que estás haciendo es te estás pegando un tiro en el pie a vos, me estás pegando un tiro en el pie a mí, estás haciendo un agujero en el bote donde estamos todos. Si vos tirás cheques voladores, podés ser multitud en medio nuestro, pero no podés ser discípulo y mucho menos podés ser líder de nada. No podemos ser así. Y nosotros nos tenemos que controlar los unos a los otros, porque esto corre para mí también. Corre para mí también. Si yo soy un usurero, si yo soy un estafador, si le vendo el auto al hermano y lo estafé, si le vendo la casa y lo estafé, si le presto plata y después le cobro 10 veces, tantas cosas que pueden pasar en medio nuestro. Si le soy de tropiezo al hermano, bueno, no puedo estar donde estoy. No califico para estar donde estoy. Necesitamos, hermanos, exigir una línea de conducta entre nosotros. Vamos a tener de todo en la casa de Dios. No le podemos exigir a la multitud. Venimos a Pan de Vida, se agarran a trompada en la fila. ¿Qué le podés pedir? No le podés pedir, bueno, un poco de orden, no se agarren a trompada por lo menos acá. Es multitud. La multitud venía porque comía, porque se saciaba, por los milagros. Ahora, a la multitud le pedimos ciertas cosas, pero el discípulo tiene otras exigencias. Y el apóstol tiene otras exigencias, que sería,
Sí, mira lo que estamos hablando del liderazgo, ¿no? Ahora, qué hermoso que es para cerrar el ejemplo de este liderazgo, ¿no? El versículo 14, una meta para cada uno de nosotros, especialmente los que estamos en el liderazgo y especialmente aquellos que desean liderazgo en medio nuestro y aquellos que también son padres y son líderes en su hogar. Versículo 14. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, acuérdense, lo mandó el rey, que él fuese gobernador, tenía autoridad. Desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Es decir, ellos no exigían a las personas el impuesto, algo que les correspondía en el rol de gobernador, sino que la ponían de su bolsillo. Pero los primeros gobernadores, que fueron antes de mí, abrumaron al pueblo, no solo exigían lo que les correspondía, sino más. Y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, un montón. Y aún sus criados, los criados del gobernador, se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así. ¿A causa de qué? ¿Quién lo lee ahí fuerte? A causa del temor de Dios, de vuelta aparece. También en la obra de este muro restauré mi parte y no compramos heredad. Y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Yo puse de mi plata. Mira, lo que está diciendo es, yo no exigí lo que me correspondía, por supuesto no exigí más. Puse de mi plata y además restauré mi parte hombro a hombro con mis siervos, al igual que el resto. No tenía ningún anillo de oro en la mano, se lo sacaba y trabajaba. Además, 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros estaban a mi mesa. Eso significa poner una mesa para todos ellos. Y lo que se preparaba cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. Y también eran preparadas para mí aves y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador. El pan del gobernador era su salario como gobernador. Era justo, le correspondía. Porque la servidumbre de este pueblo era grave. Entendía que el pueblo estaba en grande servidumbre y él no iba a comer el pan del gobernador. Cierra el texto y dice, acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Hermanos, liderazgo no es sinónimo de perfección. No es sinónimo de perfección. Todo lo que estamos en la casa de Dios estamos llenos de errores. Pero sí debe ser un sinónimo de uno que está persiguiendo una meta. Y te quiero aclarar que liderazgo no significa solamente pastorado y solamente liderazgo de jóvenes. Liderazgo en el área donde estés trabajando. Si hay uno que te está mirando, si hay uno que estás trabajando, hay uno que está sirviendo, en cierta forma tenés un ámbito de influencia ahí. Liderazgo es una madre cristiana. Liderazgo es un padre cristiano. Liderazgo es quien trabaja en la cocina y lleva adelante eso. Liderazgo es muchas cosas en la casa de Dios. No es sinónimo de perfección, pero tiene que ser perseguir un ejemplo. Pablo dice, sean imitadores de mí como de Cristo. No se le estaba creyendo de más Pablo, sino que estaba seguro de que él estaba haciendo eso. No estaba diciendo soy perfecto, estaba diciendo yo estoy imitando a Cristo. Vos imitame a mí, que yo estoy imitando a Cristo. Y nosotros tendríamos que poder decir lo mismo. El pan del gobernador no era pecado, pero no lo hacía para no hacer tropezar a otros. Y el liderazgo tiene que hacer lo mismo. Hay muchas cosas que son lícitas y todos pensamos, no me conviene. No, no se trata de que no te convenga a vos, se trata de que no le conviene al hermano. Hay cosas que son lícitas, pero no le conviene al hermano. Y si yo le voy a hacer de tropiezo al hermano, bueno, más vale que lo resuelva yo. Más vale que lo resuelva yo. Tenemos que ser los líderes los primeros para hacer. Los primeros para hacer, los primeros para dar, los primeros para poner, los primeros para poner. Esto es lo que le da a Nehemías autoridad. Autoridad para alentar y autoridad para exhortar. ¿Y sabes qué? Nehemías hace un ejercicio sano de la autoridad. Nehemías hace un ejercicio sano de la autoridad. La tiene y la usa. Y ambas cosas son importantes. Cuando la usamos sin autoridad es un problema. Y cuando la tenemos y no la usamos también es un problema. Hermanos, cerramos con esto. Siempre le digo en broma a mi mujer, pero lo pienso en serio. Le digo, mi principal ministerio en la iglesia, ¿saben cuál es? No romper nada. Mi principal ministerio es no romper nada. Encima heredamos un montón.
no romper nada. Si lo querés buscar en la Biblia, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Esforzate para no romper nada, hermano. Esforzate para no romper nada. El costo de esta unidad es la sangre de Cristo. El costo de cada hermano que está sentado acá en esta noche, o los que están en el Zoom, o los que escuchen este mensaje, es la sangre de Cristo. Nosotros tenemos que esforzarnos por no cambiar el oro de la sangre de Cristo derramada por espejitos de colores. Leí una frase, y cierro con estas frases que me encantaron, que dice así: la vitalidad de nuestras iglesias no depende de aquello que hacemos cuando estamos reunidos. No depende de la alabanza de hoy, no depende de lo que depende de las charlas que vamos a tener afuera, depende de lo que pasa en mi hogar. Y el bien de la casa de Dios es el bien de mi casa, decía Fernando hace 15 días, ¿no? El bien de la casa de Dios es el bien de mi casa. ¿Quién no quiere esto? ¿Quién tiene ganas de pegarse un tiro en el pie sin querer? Sin querer queriendo, ¿no? Como decía el chavo, ninguno de nosotros. Te dejo pensando un detalle. Fíjate esto. En todo este capítulo no se puso un solo ladrillo. El muro se termina en el capítulo que viene. En todo este capítulo no se puso un solo ladrillo. En el capítulo anterior, con los enemigos externos, se pusieron ladrillos. Con dificultad, pero se pusieron. En el capítulo que sigue, con más enemigos, se van a seguir poniendo ladrillos. En este capítulo no se nos menciona un solo metro cuadrado construido en el muro. La construcción de la casa de Dios se ve más afectada por lo que yo hago ahora cuando termina la reunión y por lo que vos haces y por lo que hacemos entre nosotros que por los enemigos externos. Hermano, esforcémonos para no poner tropiezo los unos a los otros con nada. Por el bien de la casa de Dios y por el bien de nuestra propia casa. Que el Señor te bendiga.